Bien, el día de hoy quiero mostrar cómo crear particiones del tipo range en Oracle Database OCC. Vamos a ingresar a SQL Plus. Luego, como buenos DBAs, vamos a activar algunas opciones para llevar un buen control. Para empezar, creamos los table spaces asociados. En este caso hay un usuario y necesita table spaces. Ahora creamos el usuario del sistema o del esquema que vamos a utilizar. Le damos los privilegios sobre los table spaces. Ahora vamos a crear los table spaces para las particiones. Para una buena gestión debemos nombrar los table spaces conforme al rango de datos que queremos agrupar dentro de cada partición. Hemos creado los table spaces para una tabla que se va a llamar factura, y ahora vamos a crear los table spaces para una tabla que se va a llamar boleta. Las particiones requieren también, en algunos casos, que particionemos los índices, así que vamos a crear los table spaces para los índices de las tablas de esas particiones. Muy bien, vamos avanzando entonces. Ahora otorgamos privilegios sobre los table spaces que acabamos de crear al usuario que lo necesita. Justamente dar los permisos con una cuota sobre los table spaces, cuota ilimitada sobre los table spaces que acabamos de crear sobre el usuario que requiere en este caso el uso de esos table spaces. Ahora vamos a crear las tablas que no requieren particiones. Es simplemente para poder trabajar con un conjunto de tablas que tienen y otras que no tienen particiones. Vamos a llenar datos en esa tabla que no tiene partición o que no va a tener partición. Para eso utilizamos un bloque PLSQL anónimo. Vamos a crear los índices de esa tabla. Y ahora creamos las tablas particionadas. Usaremos la partición por rango, en donde el año y mes conforman una partición única. Las particiones se crean en base a los datos que se encuentran en el conjunto menor al indicado por la cláusula less than, menor que, es decir, los datos que contienen año y mes de menor valor. Aquí podemos observar la cláusula para crear la tabla con las particiones correspondientes. Asimismo creamos la segunda tabla que tiene particiones. Listo. De esta manera, la partición menor a 2019,02 contiene los datos desde 0,0 hasta el 2019,01 inclusive. La siguiente partición restringe a 2019,03, por lo que contendrá todos los valores del 2019,02. No contendrá del 2019,01 porque esos ya están delimitados por la primera partición. De esta forma se pueden crear particiones con los valores que uno considere apropiados para segmentar los datos y el motor los pueda acceder con mayor rapidez. Vamos a cargar estas particiones con datos. Para esto he creado un bloque PLSQL anónimo que nos va a servir para poder cargar información. Vamos a utilizar solamente 5 meses. Bien, vamos entonces a proceder a crear los índices para estas tablas particionadas. Es necesario indicar un nombre
a cada partición. En este caso, esos nombres nos sirven para poder utilizarlos en la indexación. De otra manera sería complicado asociarlos. Vamos a agregar las llaves primarias o las llaves que corresponden a cada tabla. Ahora veremos si es que los datos se encuentran en cada una de las particiones. Como podemos ver, hemos creado tablas que contienen 10.000 registros, cada una en un mes determinado, ¿no? Y todas estas se encuentran en particiones. ¿Cuáles son las particiones? Vamos a verlas. Y aquí están, son todas las particiones. Muy bien, hasta este punto hemos creado particiones. Como podemos ver, es relativamente sencillo. Sin embargo, cuando uno hace mantenimiento de las particiones se puede complicar el asunto, ya que pueden haber muchas particiones. La creación de cada partición implica la creación del table space, y además también asociar los índices con cada table space para cada índice. Entonces esto puede ser complicado. Con el fin de facilitar esta operación se puede crear un store procedure, un package que puede ayudar a mecanizar esta tarea. En este caso voy a utilizar un package que he creado y lo voy a utilizar para, por ejemplo, una de las tareas que uno puede hacer con unas particiones, o la facilidad que uno tiene con las particiones, es el poder, por ejemplo, exportarlas de manera separada. Utilizar un directorio para exportar las particiones, y vamos a ejecutar muy bien. Entonces, en estas líneas lo que he hecho es utilizar un package que me permite agregar cada mes de las tablas que voy a exportar, para que estas sean exportadas en este directorio de la base de datos. Aquí le indico el año y el mes de la partición. El otro es un indicador de llave única para el orden en el cual se van a exportar los datos. En este caso voy a exportar desde la tabla que no tiene particiones, de la primera que se va a exportar, y luego van a seguir las particiones desde la 1 hasta la 5, es decir, desde el año 2019 mes 1 hasta el año 2019 mes 5. Entonces vamos a ejecutar la sentencia que va a exportar el bloque. Vamos a esperar, porque este comando se ejecuta de manera síncrona, es decir, aunque termine la operación, para que recién devolver el cursor. Si no queremos esperar, o se puede programar esta tarea utilizando el scheduler de Oracle. Muy bien, está trabajando. Entonces vamos a ver qué es lo que está haciendo en el directorio, y aquí vemos que se está creando un archivo, en este caso el archivo de exportación de la tabla no particionada. Vemos que ha aumentado el tamaño, es decir, está avanzando el proceso de exportación, y una vez que termine debería continuar con la primera partición, y así sucesivamente hasta la última partición. Vamos a ver lo que aparece en el archivo log. Bueno, todavía está trabajando. Vemos que ha exportado los 1000 registros de la tabla producto. En un momento más debe terminar.
Y aquí vemos que ha avanzado con la primera partición. Esto debe continuar hasta la partición número 5 según lo que hemos programado con este package. Bien, entonces ya se encuentra terminando la exportación. Vemos aquí que ya está el penúltimo archivo. Debemos esperar hasta que se genere el archivo número 5. Vamos viendo el log de uno de estos archivos. Y como podemos ver, se exporta las tablas que corresponden solamente a las particiones. Es decir, este package nos permite exportar solamente las particiones. Y cuando le damos al parámetro 0, él exporta solamente la tabla no particionada o las tablas no particionadas. Muy bien, está generando entonces el archivo número 5. Vamos a esperar que concluya para poder ver otras facilidades que podemos generar creando un package que nos facilite la tarea de gestión de las particiones. En este caso, lo primero que hemos hecho es generar un export para cada partición. Un export que me permita separar cada partición en un archivo de export. Asimismo, también separar las tablas no particionadas en un archivo de export. Como pueden ver, lo único que he tenido que hacer es definir los meses que quiero exportar, sin indicar en este caso las tablas, y finalmente darle una sentencia que exporte el bloque. Bueno, ya concluyó. Aquí están los archivos, entonces vamos a proceder con otras tareas. Una de las tareas que podemos hacer a través de un package es, por ejemplo, agregar una nueva partición. Vamos a ver cuáles son las particiones que existen actualmente. Bien, vemos las particiones del 1 al 5 y del 1 al 5 de las dos tablas particionadas. También queremos ver cuáles son las particiones de los índices. En este caso tenemos las particiones de índices que son de la 1 también a la 5 por cada tabla. Ahora vamos a agregar una partición. Utilizo una opción que se llama Add Partition de este package, y este debe crearme la nueva partición. Vamos a ver si es que realmente ha ejecutado la tarea que corresponde. Muy bien, como vemos, aquí aparece el mes 6 para cada una de las tablas. Vamos a ver si también aparece para los índices. Y aquí está. 06 y 06, que es el número de partición nuevo para estas tablas. Muy bien, ahora vamos a hacer otra tarea que también realizan justamente los DBAs con las particiones. Una de ellas es la posibilidad de eliminar una partición. Por ejemplo, queremos eliminar la partición más antigua, que sería la 2019,1. Entonces damos la opción de eliminar la partición y verificamos posteriormente si es que realmente se han eliminado estas particiones. Tenemos que tener en cuenta, verdad, que no hemos revisado, es que cuando uno crea una partición tiene que asociarse con un table space nuevo también. Vamos a revisar eso. En este caso hemos agregado una partición y ahora estamos eliminando una partición. Por lo tanto, también debemos eliminar como DBAs el table space asociado a la partición antigua y haber agregado un nuevo table space para la nueva partición. Muy bien, vamos a revisar entonces. Vamos a ver las tablas.
Las tablas nos dicen que hay a partir de la partición 2 hasta la 6, 2 hasta la 6 en ambas tablas, y en índices también existe de la 2 hasta la 6 y de la 2 hasta la 6. Por lo tanto es correcto el proceso que ha ejecutado el package. Ahora vamos a revisar los table spaces. Vamos a revisar cuáles son los table spaces asociados a este esquema de prueba. Todos empiezan con SBS. Muy bien. Vamos a ver que aquí existen los table spaces de T y X, y a partir del 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, aparecen otros que seguramente se han creado en otro proceso anterior, pero eso no interesa en este momento. Lo importante es que por lo menos ha creado los table spaces para la nueva partición y ha eliminado los table spaces para la partición más antigua. Vamos a proceder ahora a eliminar todo lo que hemos creado. Vamos a eliminarlo porque queremos ahora probar que lo que hemos exportado se ha exportado correctamente, y para eso también nos va a ayudar el package. Entonces procedemos a eliminar en primer lugar el usuario, luego los table spaces, por ejemplo aquí nos muestra que el 2019-01 no existe. Evidentemente lo habíamos eliminado a través del package. Muy bien, en este punto ya no tenemos table spaces. Bueno, tenemos los antiguos. Vamos también a eliminarlos. Muy bien, entonces continuamos con este procedimiento. Vamos a revisar si es que hay table spaces. No hay table spaces. Por lo tanto vamos a crear nuevamente el esquema para poder importar los datos. Perdón, vamos a primeramente crear los table spaces que requiere el esquema, que serían en este caso 2, y los demás table spaces no lo vamos a crear porque eso lo va a crear el package. En este caso creamos los table spaces, creamos el usuario. Listo, supone que lo que vamos a hacer ahora es restaurar los datos que hemos exportado. En primer lugar voy a limpiar la tabla de programación y voy a indicarle qué cosa quiero importar. En este caso tengo la tabla no particionada y las tablas particionadas hasta del mes 2019-1 hasta el 2019-05. Muy bien, para eso voy a llegar aquí la programación. En este caso le estoy indicando que en Data Pumptir el año 2019, el mes 1, lo voy a agregar en este caso
a mi programa de importación. Y ahora vamos a proceder a importar. El proceso de importación realiza en este caso una revisión del archivo de exportación para poder determinar cuáles son los table spaces que se encuentran disponibles dentro de ese archivo de exportación, crear los table spaces y posteriormente importar los datos de ese archivo de exportación. Entonces vamos a ver si que realmente este proceso cumple con lo planeado, que sería en este caso importar los datos en una nueva base de datos o en un nuevo esquema, sin necesidad de la complejidad de crear los table spaces, crear las tablas particionadas, los índices particionados y todo ese conjunto de scripts que a veces es un poco complejo y tedioso de poder construir y trabajar. Así que vamos a ver cómo va progresando. Supuestamente debería haber procesado ya el primer grupo. En este caso, los datos no particionados. Vamos a ver qué es lo que dice el archivo de importación. Dice acá, aquí por ejemplo faltó algo. No le he dado el privilegio sobre el table space SVCT, por lo tanto esta tabla producto no se ha podido importar. Bien, veamos qué sucede con el siguiente. Acá el mes 1. En este caso, como este table space ha sido creado por el package y también el permiso ha sido asignado por el package, él ha podido importar la primera partición. Y lo mismo va a realizar con las demás particiones. Como vemos, está avanzando y está importando todas las que corresponden. Entonces vamos a ver cuando termine si es que ha creado los table spaces que corresponden con cada una de estas tablas particionadas. Bien, aquí está el último mes. Como proceso final, el package lo que hace es aplicar los metadatos. Por ejemplo, pueden haber constraints, pueden haber triggers y una serie de cosas que no son necesarias importarlas en la primera fase, porque en la primera fase lo que debe hacer solamente es importar los datos. Luego se deben reindexar, se deben agregar los triggers y otra serie de componentes que son necesarios. Por eso es que este proceso lo hacen en ese orden. Y como vemos aquí, se generan en este caso unos logs asociados a la metadata que se está procesando. Evidentemente no va a hacer nada porque en la primera tabla no se pudo importar. Muy bien, nos devolvió el control entonces. Ahora vamos a revisar las tablas. En este caso son las dos tablas, factura y boleta, y como vemos los registros han sido importados de manera completa. Vamos a ver si ha creado los table spaces como debe ser. Y vemos que ha creado el 1, 2, 3, 4, 5. Todos los table spaces han sido creados.
Asimismo también los nombres de las particiones se encuentran registrados apropiadamente. Bien. En resumen, el uso de particiones es muy eficaz para un buen rendimiento en las consultas de base de datos, pero su gestión puede ser un poco compleja. Eso lo podemos facilitar usando PL/SQL. Cualquier consulta la pueden hacer. Gracias por su atención, no se olviden inscribirse al canal.